Ya, ahí sí. Ahí está grabado. Ya. Entonces, Buenas buenas noches, noches. mi Tela, Disculpe, ¿cómo llegué un está? poquito tarde. No hay Muy problema. bien, Estaba terminando gracias. de saludar, así que eh, no hay ningún problema. Ya. Vamos a comenzar con la clase entonces. Les decía que esperaba que estuvieran con mucha energía a pesar de que era día viernes. Uno llega como a veces con poca energía, sobre todo esta. Entonces, vamos a partir con la clase de hoy. Eh, y como yo les decía anteriormente, siempre me parece muy importante comenzar recordando lo que vimos la clase pasada. De manera que, sobre todo que nosotras tenemos clases los viernes y sábados, entonces es prácticamente una semana completa que no nos vemos. Siempre cuando uno tiene, por ejemplo, clases martes y jueves, no está tan desconectado. Entonces, vamos a repasar un poquito para reconectarnos con lo que habíamos estado hablando y así comprender mejor lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, igual que las veces antes. Entonces, vamos a achicar esto para que puedan ver. Ahí sí. En la clase pasada estuvimos hablando de efectos adversos, ¿cierto? Y ahí le dedicamos harto tiempo a dos conceptos que dijimos que eran muy parecidos, ¿cierto? Pero además, como son el efecto colateral y el secundario, pero además vimos otros conceptos que son igualmente importantes. Entonces, lo primero que dijimos era que existían los efectos colaterales y los efectos secundarios, como yo les decía, que muchas veces en la práctica diaria, en el día a día del trabajo, se usan como sinónimos. Sin embargo, si nos ponemos a revisar el detalle del detalle, o quizás un texto de farmacología, un libro, existen diferencias que son mínimas, ¿cierto? Entonces dijimos que el efecto colateral se producía eh, por acción como directa del fármaco, ¿ya? Y hacíamos la comparación, ¿cierto?, de esta puerta abierta, ¿ya? Si el fármaco ejerciera la acción de abrir una puerta, la apertura de la puerta sería el efecto colateral. Y el efecto secundario sería la consecuencia de tener esa puerta abierta, ¿ya? Entonces ahí yo les daba el ejemplo de el que es más clásico de los antibióticos, ¿cierto? Que decíamos, un antibiótico de amplio espectro, como puede ser la acitromicina o como puede ser la combinación de ácido clavulánico con amoxicilina, eh, por el efecto del antibiótico, que es, en palabras simples, matar bacterias, mata las bacterias que están causando una neumonía, por ejemplo, pero también mata las del intestino, porque no es capaz de hacer una selección de cuál sí y cuál no, ¿ya? La muerte de estas bacterias sería el efecto colateral. Y el efecto secundario es lo que pasa a raíz, de manera secundaria, a la muerte de estas bacterias, que podría ser la aparición del diablo, ¿cierto? Eh, ya, entonces después dijimos que además de estos tipos de efectos adversos, existen otros como la reacción tóxica. Y aquí la principal característica es que son signos y síntomas, ¿cierto?, que aparecen cuando se administran dosis elevadas de un fármaco, que puede ser porque se consumió una dosis mayor, porque se consumió con mayor frecuencia de lo que se debía, etc., ¿ya? Pero se caracteriza por generarse con dosis superiores a las dosis terapéuticas, es decir, a las dosis habituales. Después dijimos que había otro fenómeno que era muy poco frecuente, ¿cierto? Que era la intolerancia. Y también dijimos que la idiosincrasia igualmente era poco frecuente. Por lo tanto, no le dimos tanta relevancia en la clase.
¿cierto? Y dijimos también que aquí hay un papel genético, porque hay alguna alteración en un gen, ¿cierto? Que no permite quizás metabolizar un medicamento y eso hace que aparezcan efectos tóxicos, como si se hubiera eh, administrado una sobredosis, ¿cierto? Sin embargo, no hay sobredosis, hay dosis normales, ¿ya? Lo que pasa es que la persona tiene algún defecto genético que genera que el medicamento no pueda metabolizarse en el... Y por último, otro, otro concepto al que le dedicamos harto tiempo a la clase pasada fue la reacción alérgica. Dijimos, ¿cierto?, perdón, que las reacciones alérgicas, eh, a diferencia de todos los otros eventos adversos que mencionamos, eran generadas por una reacción del sistema inmune, ¿cierto? Que es nuestro sistema de defensa, y que ahí había una interacción entre antígeno, que es el fármaco, y anticuerpos, que son las células de defensa que tenemos no solo los seres humanos, también los animales. ¿Ya? Entonces, el antígeno, que es el fármaco, era reconocido como un extraño por los anticuerpos. Y a raíz de este reconocimiento como un elemento extraño, como que entre comillas se encendían las alertas, ¿cierto? Y se desencadenaba esta respuesta alérgica, que yo les mostraba ahí un, un dibujo, una imagen, en donde les hablaba de los mastocitos, que eran células que generaban una sustancia que se llama histamina, y que es la que genera todos estos síntomas alérgicos. Y ahí yo les decía, por eso estos son los antihistamínicos, ¿ya? Porque es la histamina la responsable de esta respuesta alérgica. Y finalmente hablamos de las interacciones farmacológicas, ¿cierto? Que es cuando se consumen simultáneamente dos o más fármacos. Y ahí me acuerdo que una de ustedes, no me acuerdo en este momento quién fue, que comentaba su experiencia al tomarse todo junto. Eh, bueno, entonces, cuando uno consume dos o más fármacos, pueden potenciar, es decir, hacer más fuerte su efecto, o pueden hacer todo lo contrario y reducir el efecto, ¿ya? Y ahí yo les mostré y les dejé, por si ustedes querían profundizar, un documento sobre la polifarmacia. Yo les decía que es cuando se consumen 5 o más medicamentos, en algunos lugares hablan de polifarmacia por sobre 3, y cómo esto impactaba en la calidad de vida de los adultos mayores, ¿ya? Y eso fue nuestra clase pasada. Con eso hacemos un buen recuento para poder, ay, para poder partir más conectados con la clase. Creo que cerré, denme un segundo porque cerré accidentalmente la clase, el Power. Ahí sí. Vamos a ir a la parte donde nos toca comenzar hoy. ¿Alguna duda de la clase pasada, chicas, que les haya quedado? Me pueden abrir el micrófono o hablarme por el chat. Estoy atenta a ambos canales. Acá el chat, no me dice nada. Ya. Entonces, vamos a partir con la clase de hoy. Ah, ahí para que no. Ya. Entonces, hoy, chicas, vamos a comenzar con la parte ya como más detallada que yo les decía, que vamos a hablar sobre farmacocinética, ¿ya? Hoy lo que vamos a hacer es intentar comprender el proceso de farmacocinética en su totalidad y con sus distintas etapas, ¿ya? En las clases sucesivas, lo que vamos a hacer es eh, ver etapa por etapa en detalle. Hoy vamos a intentar comprenderlo de manera global. Ya vamos a hablar generalidades sobre cada etapa. Entonces, antes de partir, hagan memoria de lo que yo les dije. La farmacocinética
Acuérdense, cinética tiene C, por lo tanto, palabra, cuerpo. Lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Ya? Esa es la farmacocinética. Entonces tenemos que partir la clase con ese concepto súper claro. Lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces, vamos a partir. Aquí hay un dibujo que describe las distintas etapas de la farmacocinética y que, como yo les había adelantado, hay una sigla que nos permite memorizar de manera un poco más fácil cuáles son las distintas etapas, ¿ya? Y es la sigla LAB, que significa liberación, absorción, distribución, metabólico y excreción o eliminación, ¿ya? Que es lo mismo, ¿ya? Eh, entonces vamos a ir viéndolas paso por paso. Vamos a ver el PowerPoint que tienen ustedes, ¿ya? Y después yo les voy a mostrar el otro porque les puse algunos dibujos. Y yo creo, me parece que con esos dibujos van a lograr entenderlo mejor. Entonces, si no lo van entendiendo al tiro, calma, no se desesperen y lo volvemos a ver con las imágenes y ahí vamos resolviendo todas las dudas que aparecen, todas, ¿ya? Entonces, la farmacocinética, si analizamos la palabra, ahí vi un dedito para arriba, si analizamos la palabra, nuevamente, fármaco, que significa droga o medicamento, y cinética, que es cinético, o kinesis, que significa movimiento. ¿Ya? Por eso los kinesiólogos se llaman así, porque trabajan con el movimiento. Cinética, kinesis. Entonces, la farmacocinética, como dice acá, podría definirse como el estudio del movimiento de las drogas dentro del organismo. Y acá está lo que yo les decía. Si queremos una definición más detallada o más fácil, podemos definir que la farmacocinética es el estudio de los procesos a los que el fármaco es sometido cuando pasa por el organismo. O sea, lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo parte todo esto? Lo primero, primero es que el fármaco tiene que entrar al organismo de alguna manera. ¿Ya? La forma en que el fármaco entra la vamos a conocer como vía de administración, por donde se administra el fármaco, ¿ya? Y lo vamos a ver en la clase un poquito más adelante. Entonces, como dice acá, lo primero es administrar el fármaco al paciente. Vamos a tomar como ejemplo, para comprender este proceso, un fármaco que se administra por vía oral, es decir, a través de la boca. ¿Cuál es el viaje que hace este fármaco? Comienza a viajar desde la boca, baja por el esófago, bajando llega al estómago y luego al intestino, ¿ya? Y en el intestino delgado, la primera parte del intestino se llama duodeno, ¿ya? Y nos vamos a concentrar en esa parte. Entonces lo administramos por la boca, bajó, llegó al estómago y luego del estómago a la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno, ¿ya? Todo eso se lo voy a mostrar con imágenes en, en el otro párrafo. Entonces, una vez que el fármaco llega al duodeno, ocurre la primera etapa, donde tenemos la L, que es la liberación, ¿ya? ¿Por qué liberación? Porque como hablamos la primera clase, el fármaco está compuesto de un principio activo, pero también de excipientes. ¿Se acuerdan de eso? ¿De los excipientes? Háganme ahí dedito o alguna cosa. O díganme si con el micro. Entonces, los excipientes, acuérdense que le daban estabilidad, le daban la forma. Entonces, el principio activo tiene que ser liberado. Por ejemplo, acá hay un medicamento, a ver, ya este, es el Celedox, que el principio activo es, a ver, ahí, Celecoxib, ¿ya?
Entonces, este medicamento, si nosotros lo abrimos, viene en cápsula, ¿cierto? Entonces, adentro de la cápsula tiene un polvo, y ese es el celecoxib. Ese es el principio activo. Entonces, cuando decimos que el fármaco se va a liberar, lo que tiene que pasar es que esta cápsula se disuelva por acción de las secreciones intestinales y el polvito que está dentro, que es el principio activo, se libera. ¿Ya? Como dice acá, el paso de la liberación, hasta me perdí el paso de la liberación consiste, valga la redundancia, en liberar el fármaco de la forma farmacéutica que lo contiene, liberando el principio activo del excipiente que lo contiene. Por ejemplo, la cápsula en la que está inserto, como este medicamento que yo les mencioné, ¿ya? Entonces llegamos al intestino delgado, primera porción, duodeno, y ahí se libera el fármaco, ¿ya? Ahora, una vez que el fármaco, el principio activo, se libera, tiene que llegar a la sangre de alguna forma para que pueda hacer efecto. Entonces, lo que sucede es que tiene que absorberse, ¿ya? Como dice acá, la absorción se puede definir como el paso del fármaco desde la región donde ha sido administrado o liberado hasta llegar al torrente sanguíneo. Recibe el nombre de absorción porque generalmente para lograr este paso desde la vía de administración al torrente sanguíneo debe pasar por varias membranas, ¿ya? Las membranas de las que aquí se habla son, por decirlo de alguna manera, una serie de capas que tiene que atravesar el principio activo desde el intestino a la sangre, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Porque va atravesando capas del intestino delgado hasta llegar al torrente sanguíneo. También les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Entonces, cuando el fármaco es absorbido, ¿cierto? Comienza a viajar por todo el organismo y a viajar por todo el torrente sanguíneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de este viaje tiene que llegar a los tejidos, a los órganos, en donde tiene que cumplir su función, ¿ya? Eh, como dice, este fármaco comienza a viajar por todo el organismo y a distribuirse, y es justamente allí donde se activan y cumplen la función que deben. A esto se lo denomina distribución y es el paso del fármaco del torrente sanguíneo hacia los tejidos. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo para el cual se administra este fármaco, ¿ya? Eh, ya, esto me faltó mostrar, se me había olvidado este cuadro. Cuando estamos en el intestino delgado, ¿cierto? Y decimos que el fármaco se libera, hay distintas formas en que puede liberarse. Yo les hablaba de la cápsula, ¿cierto? Que se disuelve y libera el polvo, ¿ya? Eh, y hay, en- a grandes rasgos, tres formas de liberar. Uno que es que se desintegra cuando son compuestos que vienen en presentación de polvos, ¿ya? Que se desagregan, como las cápsulas, las tabletas, las pastillas, las píldoras, y que se disuelven, ¿ya? Como los supositorios, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, porque ustedes después de administrar el supositorio, incluso cuando lo están administrando, ustedes ven que se empieza a derretir, ¿ya? Se disuelve, ¿ya? Perdón, se me había olvidado hacerles ese alcance. Entonces, eh, cuando el fármaco es distribuido, pasa por todos los órganos, pasa por todo el cuerpo, por todas partes a donde lo lleva la sangre. Ustedes saben que la sangre circula por todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, dentro de ese viaje, el fármaco pasa por el hígado, ¿ya? Y ahí en el hígado ocurre la siguiente etapa, que es la etapa de
metabolismo, o que también lo pueden encontrar como biotransformación. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que el fármaco, cuando es administrado, algunos fármacos no tienen la capacidad de ejercer su acción inmediatamente, porque el cuerpo los tiene que transformar para que puedan hacer efecto, ¿ya? Entonces, es el hígado el que tiene esta función de transformar los medicamentos, ¿ya? Y puede hacer para activar un medicamento, como también puede ser que el hígado lo inactive, ¿ya? Y ahí eh, se justifica por qué algunos fármacos se administran vía oral y por qué otros fármacos no se pueden administrar por vía oral. Y se tienen que administrar, por ejemplo, de manera endovenosa, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este paso, denominado metabolismo o biotransformación, como yo les decía, eh, el fármaco se metaboliza o biotransforma, que es esa transformación, ¿cierto?, en diferentes metabolitos. Los metabolitos, que es una palabra que van a encontrar a futuro, es toda sustancia que pasó por el hígado y fue transformada, ¿no? Eso es un metabolito. Entonces, como dice acá, en ocasiones se inactivan, en otras se activan. En algunas oportunidades, el medicamento puede llegar en forma de profármaco, que es como un antecesor del fármaco, y es aquí, en el hígado, donde se vuelve el medicamento un fármaco propiamente tal. O sea, donde adquiere, después de la transformación hepática, la capacidad de ejercer su efecto. Ahora, generalmente el rol principal, el más importante que tiene el hígado, es transformar los fármacos a una sustancia que sea eh, soluble, es decir, que se disuelva en agua. Entonces se preguntarán, ¿por qué necesitamos que el fármaco se disuelva en agua? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué es importante esa transformación? ¿Alguna idea? Lo que se les ocurra, chicas, así, aquí sin temor. Todos nos podemos equivocar o desconocer algo. Aparte, así no se me quedan por el chat, por el micrófono, por donde ustedes deseen. Era que se había que tomar agua, una cosa así, dijo. ¿Por qué es tan importante este como principal objetivo que tiene el hígado, que es transformar el medicamento en una sustancia hidrosoluble, es decir, en una sustancia que se pueda disolver en agua? Ahí respondí la pregunta, Daniel. Le aproveché de responder a la... ¿Se les ocurre? ¿Tienen alguna idea? ¿Les suena a algo? Para que no dañe el hígado tan directamente, o no sé. Mm, no, pero muy buen intento. Mire, si esa es la idea, que participemos. Si no, nos vamos a quedar dormidos. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien que se le ocurra algo? ¿Por qué el hígado tiene que transformar el fármaco en una sustancia que pueda disolverse en agua? Mirtela tiene el micrófono abierto, parece. Pero no. Sí, la veo con el micrófono abierto, pero no la escucho. Ya, yo les voy a contar. Una vez que el fármaco se metaboliza en el hígado, tiene que, a ver, en el chat veo algo.
Facilita la absorción al torrente sanguíneo. No, pero me gusta la participación. Bien, Dani, me gusta la participación, pero no va por ahí. Pero bien, la felicito ahí por querer participar. Lo que sucede es que una vez que el fármaco es transformado en el hígado, ¿cierto? Y que viaja por la sangre y hace su efecto y todo lo que yo les hablé, tiene que, se me cae mucho la página, no sé si es a mí nomás, dice Mirtela, no sé si alguien más tiene dificultades con la conexión. La mía yo de acá la veo muy estable, no sé si alguien más tiene problemas. No, ya está bien. Ya, entonces, una vez que el fármaco, he comenzado como 3 veces la idea, menos mal que no se me olvida. Una vez que el fármaco es transformado por el hígado, ¿ya? Y hace el viaje, ¿cierto? Por todo el torrente sanguíneo, en todos los tejidos, lo que tiene que pasar con ese fármaco es que tiene que eliminarse del cuerpo, ¿ya? Entonces, para que el fármaco pueda eliminarse del cuerpo, una de las principales vías de salida de este fármaco es la orina, ¿ya? Entonces, si el fármaco no es capaz de disolverse en agua, no se puede eliminar por la orina. Entonces, el, el hígado hace esa transformación con el objetivo de después poder eliminar el medicamento, ¿ya? Ahora, hay otras sustancias que, o sea, no otras, hay algunos medicamentos que el hígado no logra hacer esta transformación y no quedan hidrosolubles, no quedan con la capacidad de disolverse en agua, por eso hidrosolubles. Y quedan liposolubles, es decir, que pueden disolverse en sustancias lipídicas, como grasas. Y esas toman otra vía, ¿ya? Como la eliminación por las deposiciones, ¿ya? Pero ese es el propósito, ¿ya? Transformar, ¿cierto? Para después poder eliminar por la orina. Entonces, como dice acá, ocurrido el paso del metabolismo o biotransformación, el fármaco viaja y llega al último paso. El último paso, porque ya en el fondo el fármaco ya hizo su trabajo, cumplió su misión, llegó al lugar donde tenía que llegar, hizo el efecto que tenía que hacer y tiene que eliminar. Entonces, el último paso es la eliminación o excreción. Es lo mismo, ¿ya? Le entendí mal. Ya, ya, tranquila, no hay problema. Eh, la eliminación o excreción es lo mismo, ¿ya? Entonces, el fármaco, como yo les decía, se elimina principalmente por vía renal, es decir, por la orina. Pero también puede eliminarse por otras vías, como yo ya les comentaba, que pueden ser las deposiciones o heces fecales, y también hay otras vías de eliminación que son mucho menos frecuentes que estas dos primeras, pero que igual es importante considerar, ¿ya? Como el sudor, ¿cierto? La transpiración, por las lágrimas, e incluso por la leche materna. Este es un gran tema que yo después también les voy a dar algunos tips súper importantes. Pero muchas veces se les dice a las mujeres que están en proceso de lactancia que no pueden tomar ningún medicamento. Y eso no es cierto, ¿ya? Porque el paso de los fármacos a la leche materna depende de muchos factores, ¿ya? Como yo les decía, la principal vía de eliminación es la orina y después la digestión, ¿ya? No todos los fármacos pasan a la leche materna. Entonces, más adelante, cuando hablemos de eliminación, yo les voy a entregar algunos tips para que ustedes se interioricen un poco más en eso y también ayuden a derribar estos mitos que son muy, están muy difundidos en la población actual, ¿ya? Entonces acá dice, bueno, dato que debe ser considerado con ciertos fármacos, cuando la usuaria está lactando, ¿ya?
En- Entonces, este es un breve, muy breve resumen de los procesos farmacoquímicos, ¿ya? Como dice acá, o sea, LAPME, L, liberación, A, absorción, C, distribución, M, metabolismo, que es lo mismo que biotransformación, y la E, de eliminación de estrés, ¿ya? Entonces siempre tratar de recordar, LAPME, 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 ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Yo les dije en un principio, vamos a hacer este ejemplo con un fármaco que es administrado por vía oral, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Hay algunas excepciones a la, porque a veces no hay liberación. A veces se pasa directamente a la absorción. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algún tipo de fármaco que no sería necesario liberarse, sino que como que viene listo y solo tiene que absorberse desde el duodeno? Hay un ejemplo súper fácil. ¿A quién se le ocurre? Que no viene en cápsulas, que no viene en comprimidos. ¿Qué se les ocurre? A las que están... Ay, alguien, escuché, no sé qué. Mirtela me está hablando, ya. A ver, dígame de nuevo porque no lo entendí. O si puede por el chat, porque el audio se escuchaba un poco entrecortado. O si alguien más que pueda ir a apoyar a Mirtela. Alguien que se le ocurra. ¿Qué fármaco o qué tipo de fármacos no necesitan liberarse y que podrían absorberse inmediatamente? A lo mejor los que tengan un poco más de vitamina C. Parece que, ¿qué me estaba hablando, Clara? Esa persona lo hace. Sí, pero igual tengo mala conexión. Sí, parece que había un poco inestable. Ya. ¿Qué me decía usted, Clara? Ya no lo alcancé a entender. Bueno, les voy a decir yo. Los- un tipo de fármaco que no necesita liberarse son los jarabes. Los jarabes ¿Ves? no vienen en una cápsula, no vienen en un comprimido. No tiene que salir de una cubierta el principio activo. Entonces se absorbe al tiro. Llega al duodeno como líquido y se absorbe. Se absorbe el principio activo. ¿Ya? Entonces ahí no tendríamos la L de liberación. Eso sería por... ¿Mm? Profe, también serían las sublinguales, también, que van directamente a las papilas gustativas, ¿cierto? Sí, sí. Bien, bien, bien. Ahora, ahí lo que pasa es que no hay liberación en el tracto digestivo, digamos en el duodeno, ¿cierto? Pero igual vienen en una tableta o en un comprimido que tiene que disolverse. Entonces, no hay liberación en el duodeno, efectivamente, pero igual tiene que disolverse bajo la lengua. Entonces hay una liberación, pero en otro sitio. ¿Se entiende? Sí, profe, Ya, entiendo. ya, súper. Ya, eso por una parte. Profe, ¿y ¿Sí? los inhaladores? Ya, los inhaladores también, porque, claro, ahí no hay un paso por el tubo digestivo, sino que el ingreso es por vía respiratoria y, claro, se absorbe directamente al torrente sanguíneo. Bien, 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 bien. Ya, y hay otra sección que está anotada acá, que es que tampoco hay absorción. Déjenme leérselo. Acá. En otras ocasiones
se obvia tanto la absorción como la liberación. Solamente el proceso parte desde la distribución, luego el metabolismo, por supuesto, y luego la eliminación. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Que no tiene que liberarse ni absorberse, que pasa directamente a distribuirse por el torrente sanguíneo. Profe, el endovenoso, el tratamiento endovenoso. Bien, Janet, excelente. Porque efectivamente no tiene que liberarse de un comprimido ni de una cápsula, y tampoco tiene que absorberse, sino que al ser endovenoso, nosotros mismos lo ingresamos a el torrente sanguíneo y se distribuye. Súper bien, ¿ya? Como dice acá, es totalmente normal, depende de que el fármaco dentro del organismo cumpla los 5 pasos o solamente se cumplan algunos de ellos. ¿Esto de qué va a depender? De la vía de administración, ¿ya? Por eso decíamos, si es endovenoso, si es un fármaco inhalatorio, ¿ya? Y para esto tenemos que ver las vías de administración. Pero antes de pasar a las vías de administración, quiero que repasemos nuevamente las 5 etapas del LATME con las imágenes que yo les quiero mostrar. Entonces, vamos a comenzar. Y les voy a mostrar el otro. Lo que me interesa es que como este proceso, la primera vez que uno lo estudia, puede ser un poco enredado, cualquier duda me interrumpan, ¿ya? Me interrumpan, me preguntan, pero me interesa que les quede bien claro, ¿ya? Entonces, para estudiar las 5 etapas, lo que vamos a hacer es eh, tomar el ejemplo de un fármaco administrado por vía oral, ¿ya? En este caso aquí hay una capa. Entonces, se produce este viaje, ¿cierto? Desde la boca, el esófago, baja al esófago, llega al estómago y llega acá al intestino, ¿ya? Acá está el medicamento. Entonces, primera etapa, liberación del principio activo, ¿cierto? Segundo, la absorción, luego la distribución, el metabolismo y excreción. Entonces, acá con estos monitos espero que comprendan más. Comenzamos la administración del fármaco por la boca. Yo les puse aquí esta como tableta, no comprimido. Bajamos, ¿cierto? Esófago, estómago, la curvatura menor del estómago y llegamos al intestino delgado. La primera porción, ¿cierto? Que se llama duodeno. El intestino delgado tiene 3 porciones. La primera es el duodeno. Entonces, ¿qué pasa acá? La liberación del fármaco. Liberación en el duodeno. Y acá está esta cápsula abriéndose y liberando el principio. ¿Ya? Voy a minimizar esto porque acá les van a ir apareciendo otra vez. Entonces, si nosotros miráramos con una mayor dimensión el intestino delgado en un microscopio, por ejemplo, nosotros vamos a ver acá está la imagen como más, más macro, ya con una mirada como más grande. Y podríamos ver que por dentro está lleno de estas como hendiduras, ¿ya? Y este trozo nosotros lo agrandamos, vamos a ver que el intestino está lleno de estas estructuras que se llaman vellosidades, que son como pelitos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y en cada vellosidad, si nosotros la miráramos por dentro, vamos a ver que en su interior tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, una vez, yo les decía recién, para el proceso de absorción, el principio activo que ya fue liberado tiene que atravesar una serie de capas, ¿ya? Y esto es lo que tiene que atravesar las vellosidades que están aquí dentro del intestino, en las paredes del intestino, para poder llegar a estos vasos sanguíneos que están en el interior de cada uno de
de estas vellosidades, de estas microvellosidades, de estos como pelitos, ¿ya? Al interior de cada uno de ellos hay unos capilares. Entonces, cuando el fármaco atraviesa todas estas capas y llega aquí al centro, lo que ocurre es que logra pasar al torrente sanguíneo. Y ahí tenemos el proceso de absorción. ¿Ya? Se absorbe hacia la sangre. Se liberó, ¿cierto? Aquí en el duodeno y se absorbió. Atravesó las distintas capas para llegar acá, a estos vasos sanguíneos y absorber. ¿Ya? Entonces, un, hay un concepto que hay que conocer, que viene en la siguiente diapositiva de su PowerPoint, y que es, por llamarlo de alguna forma, una especie de desvío del proceso, ¿ya? Y que se llama primer paso hepático, ¿ya? Dijimos que el fármaco se había absorbido, ¿cierto? Había llegado a la sangre. Pero ¿qué pasa? Que este pedacito de intestino que está mostrado ahí para dar un ejemplo, tiene vasos sanguíneos que están conectados directamente con el hígado. Entonces, si bien se absorbió, ¿cierto? Y va a ser distribuido posteriormente a todo el cuerpo, hay parte del fármaco que primero llega al hígado, ¿ya? Y como dijimos, el hígado puede tener capacidad de activar fármacos como también de inactivarlos. Entonces, cuando se produce este primer paso por el hígado, antes de dar toda la vuelta a través de la sangre, ¿cierto? Hay una posible inactivación o pérdida de potencia de acción, ¿ya? Entonces, ¿qué puede pasar? Que administremos un fármaco vía oral y que al pasar por el hígado quede inactivo. Entonces, eso va a determinar que ese fármaco no puede administrarse por vía oral, o que quizás tiene que administrarse una dosis más alta, porque hay que considerar que una parte se va a inactivar. ¿Ya? ¿Se entiende lo del primer paso? Alguien que me diga si van entendiendo esa parte. Sí, profe. Ya. Entonces, este primer paso hepático, ¿cierto? Entonces, este paso, que como el intestino está conectado con vasos sanguíneos directo al hígado, se va directo para allá y puede ser inactivo, ¿ya? Y perder potencia o ser completamente inactivo, ¿ya? Entonces, estábamos acá, ¿cierto? Se liberó, se absorbió. Tenemos esta situación anexa que no es parte del labio, ¿ya? Pero tienen que considerar que es el primer paso hepático. Y de ahí, ya que se absorbió, ¿cierto? Pasamos a la D, de distribución. Y que acá lo que sucede es que pasa a través de la sangre a los tejidos donde debe. ¿Ya? Ahí hace este viaje, ¿cierto? Para llegar al órgano, al tejido, donde tiene que hacer el efecto para el cual fue administrado su fármaco. Entonces, en este viaje, ahí le toca pasar por el hígado, paralelo a esto, ya que dijimos que es porque el intestino está conectado directamente con el hígado, ¿ya? Sino que esta etapa de metabolismo es porque en el viaje, recorriendo todo el cuerpo, le tocó pasar por el hígado, ¿ya? ¿Qué pasa con el metabolismo? ¿Cierto? Como dice en su PowerPoint, algunos fármacos, no, perdón, esto no lo saqué del PowerPoint, no. Algunos fármacos pueden eliminarse de la misma forma química en que fueron administrados. Sin embargo, hay otros que es necesario alterar, transformar, modificar, ¿cierto? Para que puedan ser eliminados por los riñones, por la orina. Entonces, el metabolismo del medicamento, o como yo les decía, que es biotransformación, es esta alteración, modificación, transformación, ¿cierto? Para que pueda eliminar. Y esto ocurre en el hígado. ¿Ya? Cuando una sustancia, como yo les decía, es
transformada en el hígado, vamos a hablar o referirnos a esta sustancia como un metabolito. Y decíamos anteriormente que un metabolito puede ser más activo o puede ser menos activo. ¿Sí? Y luego de la etapa de metabolismo, que íbamos acá, llegamos a la etapa de eliminación. Y en la etapa de eliminación tenemos principalmente la eliminación renal, es decir, la eliminación a través de los riñones, a través de la producción de orina, por donde se va este fármaco, por las deposiciones, por el sudor, por la respiración, ¿ya? Por ejemplo, los gases anestésicos, en la medida que el paciente exhala, va eliminando también gases anestésicos, por las lágrimas y por la leche materna. Entonces, una vez que el fármaco hizo todo este viaje, este recorrido, llegó al órgano donde tenía que hacer efecto, ¿cierto? Eh, pasa por el hígado y es transformado para poder eliminar. ¿Ya? Y estas son las diversas formas, siendo las más importantes la eliminación renal. Esa es la más importante de todas. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, esto yo lo tomé de un vademecum. No, perdón, esto lo tomé de un informativo de un medicamento. Entonces, cuando ustedes ya comencemos a trabajar, porque igual los hago trabajar para que apliquen de manera práctica lo que vamos a aprender y empiecen a buscar información de los medicamentos, ustedes se van a encontrar que en muchos fuentes de búsqueda hay un apartado que dice farmacocina, ¿ya? Si ustedes quieren revisar este texto completo, está ahí, en el link que les puse abajo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué dice el paracetamol? En el apartado de farmacocina. Vamos a esto abajo. Dice, farmacocinética. Entonces dice, si se administra por vía oral, yo les marqué en rojo lo que nos interesa en este caso, ya para que no se mareen con toda la información. Es absorbido amplia y rápidamente, ¿ya? Después dice que se une a proteínas plasmáticas en un 10%. La unión a proteínas plasmáticas es como el vehículo por donde viaja por el cuerpo en el proceso de distribución. Después dice también que el metabolismo del paracetamol experimenta un efecto de primer paso hepático, ¿ya? Dice también que se metaboliza fundamentalmente en el hígado y que es eliminado mayoritariamente en la orina. Entonces, si ustedes empiezan a buscar información de los medicamentos, van a ver que se encuentra descrito el proceso de farmacocinética. Y eso nos puede posteriormente ir ayudando a comprender muchas cosas sobre el medicamento. ¿Por qué se administra por la vía que se administra? ¿Por qué se administra con la frecuencia que se administra? ¿Por qué, por ejemplo, no se puede administrar a ciertos pacientes? Por ejemplo, van a ver ustedes que de pronto dice, eh, este medicamento debe administrarse con precaución o no debe administrarse a pacientes con insuficiencia renal. Porque si tenemos un fármaco que es eliminado en su totalidad a través de los riñones, un paciente cuyos riñones no están funcionando bien, no es seguramente un fármaco de este tipo. ¿Ya? Ya les confundieron. Tamara, por favor. Perdón. Hoy no se le entiende muy bien, Clara. No. Mamá, no, le dije por las otras buenas que tienen las cámaras dos veces pegadas. Ya, por favor, silencien los micrófonos porque no podemos seguir la clase si hay tanto. Voy a silenciar. Ya. Entonces, como les decía, ahí uno puede ir entendiendo por qué, por ejemplo, un fármaco no puede administrarse
a un paciente con insuficiencia renal si es que su eliminación es principalmente renal, ¿ya? Entonces, de a poquito van a lograr ir comprendiendo a través del estudio de la farmacocinética muchos, muchas indicaciones y muchas consideraciones especiales de los fármacos, ¿ya? Ya, por ejemplo, acá les puse otro ejemplo. Este sí es de un vademécum. Aquí está el link si lo quieren leer completo. Del midazolam, que es un sedante amnésico, ¿cierto? Que muchas veces se usa en procedimientos como, no sé, la colonoscopía, a veces las endoscopías, que pueden ser desagradables y que necesitamos que el paciente, por una parte, esté sedado, esté dormido, y por otro lado, no se acuerde mucho del procedimiento por lo desagradable que puede resultar. Entonces, ¿qué dice en el ítem de farmacocinética? Dice que se puede administrar por múltiples vías, ¿ya? Que la absorción es muy rápida, con una biodisponibilidad del 90%, ya vamos a ver ese término a la vuelta del receso que vamos a hacer luego, que después de su administración oral experimenta un importante metabolismo del primer paso hepático, ¿ya? Y que de ese primer paso, por ejemplo, solo queda disponible para actuar un 36% de la dosis que administramos, ¿ya? Dice que se distribuye ampliamente, o sea que se distribuye a gran cantidad de tejido, que es excretado o eliminado por vía urinaria en distintas formas, ¿cierto? Y que hay metabolitos que también se eliminan en la orina con una actividad menor, o sea, porque son como inactivados parcialmente, como yo les decía, ¿ya? Ya. Y esto que son las vías de administración, lo vamos a ver a la vuelta del receso, ¿ya? Para descansar un poco. Si quedaron con dudas del proceso de farmacocinética, lo podemos retomar al regreso del receso, ¿ya? Porque al principio cuesta un poquito asimilarlo, pero necesito saber si a grandes rasgos lo están comprendiendo. Necesito que me comenten ya sea por el chat o por el blog. Sí, de a poquito está ahí entendiendo. Sí, Ya. entendiendo, Iván. Ya, si la idea, como les digo, es que inicialmente lo entiendan, después lo van a poder memorizar, pero lo importante es que lo comprendan, ¿ya? Para que después de estudiarlo varias veces puedan ir memorizando todas las etapas, ¿ya? Entonces, son las 20:50, para mí las 20:56, para ustedes las 19:56. Entonces nos juntamos, pero son prácticamente las 8. A las 8:15, ¿ya? A las 8:15 nos reunimos de nuevo y ahí retomamos lo que nos falta, para que tengamos un resumen. Nos vemos en un ratito. Listo.
Hemos regresado del receso. Espero que hayan podido tomar un poquito de aire, pararse un poquito para los próximos 45 minutos que nos quedan. Pero antes de eso necesito saber si alguien necesita que repita algo. Yo sé que obviamente no van a haber memorizado toda esta información ahora, pero necesito saber si a alguien le falta entender bien algo para volver a repetir. Avísenme ya sea por el chat o por el micrófono. Ya. No veo mensajes por el chat, no veo por el micrófono, o sea, no escucha a nadie por el micrófono, así que vamos a seguir con la clase eh, con esta segunda parte. Ya, entonces esto fue lo que vimos recién. Y habíamos quedado acá, ¿cierto? En esta última etapa, que era la etapa de eliminación, ¿cierto? Y eh, hablamos que el LATME no se da en todas las situaciones, sino que hay algunas otras ocasiones, dependiendo del día de administración, en que el LATME no se da como, ¿cierto? Entonces, dijimos que íbamos a ver lo que son las vías de administración, que es la segunda parte del acto. Pero antes de eso, hay que comprender un concepto que es la biodisponibilidad, ¿cierto? Y el concepto de primer paso hepático, que algo les adelanté usando el otro Power. Entonces, la biodisponibilidad es, como dice acá, el porcentaje del fármaco que llega intacto a la circulación sistémica, ¿ya? ¿De qué va a depender este porcentaje, ¿cierto? De las vías de administración que utilicé. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de un fármaco rodeado por excipientes, como puede ser un comprimido o una tableta. Entonces, el fármaco, el principio activo, que dijimos que es la sustancia responsable del efecto del fármaco, ¿cierto? El principio activo es solo una cantidad del medicamento, ¿cierto? La otra parte son los excipientes, ¿ya? Entonces, dice acá, una vez que este fármaco ha sido administrado por vía oral, deberá viajar, como ya habíamos dicho, por boca, esófago, estómago, eh, y aquí va a ser, eh, va a sufrir los efectos, ¿cierto?, de los ácidos gástricos, llegar al duodeno, ¿cierto?, y después ser absorbido para distribuirse por todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces es un proceso largo que sufre el fármaco y en ocasiones, a raíz de este proceso, no llega en la totalidad del principio activo al lugar donde tiene que llegar para hacer el efecto. Solo llega una parte, ¿ya? Esta pequeña parte, que es expresado en un porcentaje, es el que va a ejercer la función. Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, paracetamol, el porcentaje de paracetamol que llegue en condiciones de cumplir el efecto no va a ser el 100%, va a ser una parte, ¿ya? Entonces, a ese porcentaje se le denomina porcentaje de biodisponibilidad, ¿ya? Como dice acá, ese pequeño porcentaje debe cumplir la función dentro del tejido, ¿ya? Lo que llegue hasta el tejido va a depender directamente de la vía de administración farmacológica, ¿ya? Eso por una parte, ¿ya? Entonces, biodisponibilidad, que se expresa en un porcentaje,
es la cantidad de fármaco en porcentaje que llega intacto para poder ejercer el efecto, ¿ya? El efecto analgésico, el efecto antiinflamatorio, el efecto anticoagulante, el efecto antibiótico, para lo que haya sido administrado, ¿ya? Ahora, el segundo concepto que tenemos que entender asociado a todo este proceso es el primer paso hepático, que es lo que yo ya les había mostrado en el bloque anterior, usando las otras imágenes, ¿cierto? Y ya que se los expliqué, ahora les voy a leer lo que aparece en su PowerPoint. ¿Qué dice? El efecto del primer paso es el metabolismo hepático que sufre un agente farmacológico antes de llegar a la circulación sistémica. Recuerden que yo les decía que habían vasos sanguíneos que conectaban el intestino delgado, el duodeno, con el hígado. Por lo tanto, antes de llegar a la circulación completa por el cuerpo, una parte del medicamento se iba directo al hígado. ¿Ya? Por eso se dice primer paso, porque pasa por ahí primero. ¿Ya? Entonces, eh, es león. El efecto del primer paso es el metabolismo que sufre un agente farmacológico antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que el paciente recibe un fármaco por vía oral. Este fármaco va a viajar por la boca, el estómago, el intestino, el duodeno, ¿cierto? Y allí el fármaco va a ser atacado por las distintas secreciones de la vía digestiva, los ácidos gástricos, las secreciones intestinales, y se va a dirigir a la circulación después de ser absorbido, ¿cierto? Para llegar a todo el cuerpo, ¿cierto? Pero pueden pasar dos cosas, fíjate. La primera es que efectivamente pase a la circulación sistémica, es decir, por todo el cuerpo. O la segunda es que antes pase a estos vasos sanguíneos que conectan el duodeno con el hígado, que es la vena porta, y viaje primero por el hígado antes de llegar a esta circulación por todo el cuerpo, ¿ya? Y por lo tanto, antes de ser metabolizado. Por eso se llama primer paso, porque pasa primero, ¿ya? ¿Qué puede pasar acá? Que el fármaco puede llegar a sufrir una inactivación o perder potencia, por lo que puede cumplir la función, por lo que no puede, perdón, por lo que no puede cumplir la función como la tenía que cumplir inicialmente, ¿ya? ¿Qué es lo que yo les había mostrado con el PowerPoint en el que está con los dibujos? Entonces, ese es el concepto de biodisponibilidad y de primer paso. Entonces, aquí lo vuelvo a mencionar. Entonces, denominamos efecto del primer paso al metabolismo hepático que sufre un agente farmacológico antes de llegar a la circulación sistémica, ¿ya? Ahora, dice que esto depende de la vía de administración y ya van a entender por qué. Ya. ¿Cuáles son las vías de administración que existen? Primero, tenemos las vías enterales. Ustedes van a ver más adelante que hay dos grandes grupos, la vía enteral y la vía parenteral. La vía enteral son todas aquellas vías de ingreso de un fármaco en donde se usa para el ingreso el sistema gastroentérico, que es el sistema gastrointestinal, ¿ya? El, bueno, la palabra gastro, o sea, la parte de la palabra gastro tiene que ver con el estómago y entérico tiene que ver con el intestino, ¿ya? Por eso gastroentérico, que es lo mismo que gastrointestinal. Entonces, quiere decir que cuando nosotros administramos un fármaco por vía enteral, pasa por la boca, esófago, estómago
intestinos, ¿ya? O sea, pasan por el sistema gastroentero. Sí, con sonda nasogástrica también es administración enteral porque si bien se administra a través de la sonda, pero igualmente llega al estómago, si es una sonda nasogástrica, o al intestino, si es una sonda nasoyeyunal, por ejemplo, o nasoduodénica. Ahora, ¿qué tipos de vías tenemos dentro de la vía enteral? ¿Ya? Tenemos la vía oral, que es a través de la boca, que lo vamos a ver más adelante. La vía sublingual, como decían en el bloque pasado, que se administra bajo, lingual, la lengua, y vía rectal, es decir, los supositorios. ¿Ya? Entonces, la vía oral. La vía oral es la más utilizada y es la más cómoda, ¿ya? Además, es bastante segura porque no hay que hacer ningún procedimiento invasivo para poder administrar un fármaco por vía oral, ¿ya? No se requiere asistencia si el paciente es autovalente para tomar un fármaco por vía oral. Obviamente, si es un paciente dependiente, sí, puede requerir asistencia, pero es un procedimiento seguro, es práctico, es económico, porque no necesitamos ningún dispositivo especial para administrar un fármaco por vía oral, ¿ya? Como dice acá, lo más importante es que el paciente pueda automedicarse. Este es un paciente autovalente, por supuesto, ¿ya? Pero también la vía oral tiene algunas desventajas, ¿ya? Aunque no lo parezca, aunque parece tan fácil administrar un fármaco por vía oral. Pero hay una que es la más importante y que es lo que hemos estado hablando, este primer paso hepático, ¿ya? Como dice acá, eh, porque básicamente a través de la vía oral se puede sufrir una inactivación a nivel hepático, ¿ya? ¿Por qué? Porque si llega al intestino, ya saben que el intestino a través de la vena porta se comunica con el hígado, por lo tanto, todo fármaco que llegue por vía oral al intestino tiene primer paso hepático. Y esa es una característica importante de los fármacos administrados por vía oral. Un fármaco que es administrado por vía oral va a tener primer paso hepático, ¿ya? Como dice acá, otra desventaja es que la biodisponibilidad también va a ser baja. ¿Por qué? Tiene relación también con lo mismo, porque este fármaco puede ser atacado por los jugos gástricos eh, y también al tener primer paso hepático puede una porción inactivarse. Por lo tanto, la cantidad de fármaco que va a quedar disponible para hacer efecto va a ser menor. Por lo tanto, un fármaco administrado por vía oral va a tener primer paso hepático y va a tener una biodisponibilidad menor. Acuérdense que el porcentaje biodisponible es el porcentaje de fármaco eh, que queda como intacto, que queda disponible para hacer el efecto. ¿Ya? ¿Qué más dice acá? Otro aspecto muy importante dentro de las desventajas es relacionada con las enfermedades o signos o síntomas que puede tener el paciente. Porque si tenemos un paciente con vómitos, obviamente la vía oral no nos va a ayudar, porque no vamos a lograr administrar la dosis si el paciente está eliminando el contenido gástrico, ¿ya? Entonces, esa es otra desventaja en que nos puede llevar a tener que elegir otra vía de administración. En segundo lugar, dentro de las vías enterales, tenemos a la vía sublingual. Como les decía, sub, bajo, lingual, la lengua, como pueden ver en la imagen. La vía sublingual, como dice, es bastante característica porque la absorción generalmente se completa sin pasar por el hígado o por el tubo digestivo, ¿ya? Si ustedes se miran al espejo y levantan la lengua así, van a ver que bajo la lengua está lleno de vasos sanguíneos.
Entonces, el fármaco se disuelve ahí bajo la lengua, por lo tanto, ahí se libera el principio activo y a través de estos vasos sanguíneos es que pasa a la sangre, ¿ya? No es como cuando el medicamento se traga, que ahí llega, ¿cierto? Esófago, estómago, duodeno, y en el duodeno, a través de estas vellosidades que yo les mostraba, se absorbe. No, eso no sucede con los fármacos sublinguales. ¿Por qué? Porque se absorbe por estos vasos sanguíneos que están bajo la lengua, ¿ya? Entonces, ¿qué gran ventaja tienen los fármacos sublinguales? Es que no tienen primer paso hepático, porque al no llegar al duodeno, no tienen esa conexión, no pasan por esta conexión, ¿cierto?, directa al hígado, que es la vena porta, sino que se absorben acá y comienzan al tiro a dar el viaje por la circulación sistémica, ¿ya? Eso quiere decir que al no tener ese primer paso hepático, la cantidad de fármaco que va a quedar disponible para hacer el efecto va a ser mayor, ¿ya? Por lo tanto, como dice acá, la biodisponibilidad va a ser mayor en la vía sublínea, ¿ya? ¿Qué desventaja puede haber? Es que los fármacos sublinguales no son muy abundantes, hay solo algunos fármacos que son sublinguales. Y lo otro es que cuando se usan repetidamente pueden algunos generar un poco de irritación en la mucosa sublínea, ¿ya? Ese es el segundo fármaco que pertenece, o sea, perdón, segundo grupo de fármacos que pertenece a la vía entera. Y en último lugar tenemos la vía rectal. Como dice acá, la vía rectal es aquella que se usa cuando la vía oral no está disponible. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con vómito. Si tenemos un paciente que está permanentemente eliminando contenido gástrico a través del vómito, no podemos darle un medicamento vía oral. Entonces acá se pueden usar los supositorios, ¿ya? ¿Qué características tiene esta vía? Una absorción rápida, permite que las drogas eh, se destruyan en el estómago, y que aquí esta parte no, esta vía tiene una absorción rápida y permite que las drogas se destruyan en el estómago y en el intestino. Ya, yo creo que lo que quiere decir en este párrafo es que aquellas drogas que se destruyen en el estómago y en el intestino, que por lo tanto no pueden pasar por ahí, se pueden administrar por vía rectal, ¿ya? Ahora, ¿qué desventajas tiene esta vía? Uno, es que es una vía incómoda, ¿ya? Yo creo que para nadie es grato ponerse un supositorio, ¿ya? Y en esa mucosa, la mucosa rectal también puede producirse una irritación, como lo mencionábamos recién en la vía sublingual, ¿ya? Ahora, así como yo les decía, cuando un paciente está con vómitos, no se puede administrar un medicamento por vía oral. Cuando un paciente está con diarrea, no se puede administrar un medicamento por vía rectal, ¿ya? Por la misma razón, el fármaco va a ser eliminado a través de las exposiciones frecuentes, ¿ya? Ahora, de estas vías enterales, recordar siempre que tanto, como dice acá, la vía oral como la vía rectal pueden sufrir efectos del primer paso. Ya a nivel del recto también hay vasos sanguíneos que llegan a una conexión con el hígado, por lo tanto puede haber efecto de primer paso. Y si hay efecto de primer paso hepático, o sea, si se produce este paso por el hígado antes de llegar a la circulación sistémica, hay una parte que puede inactivarse. Por lo tanto, la biodisponibilidad va a ser menos, ¿ya? A diferencia, como dice acá, de la vía sublingual, que al absorberse directamente bajo la lengua sin pasar por el intestino y hacer este como desvío al hígado, no tiene primer paso hepático, por lo tanto, la cantidad de fármaco que va a quedar disponible va a ser mucho más, ¿ya?
Eh, entonces, acá yo también les quiero mostrar eh, eh, acá, ahí. Ya, entonces, como ejemplos de fármacos, ¿cierto? Del grupo de fármacos de administración enteral, por ejemplo, vía oral, están los jarabes, las tabletas, las cápsulas, los comprimidos, etcétera. Los sublinguales, que ya lo veíamos, ¿cierto? Y ahí sí. Aquí hay otras ventajas y desventajas, eh, que algunas ya están mencionadas en el PowerPoint, pero hay otras que también se agregan, ¿ya? La vía oral, como decimos, es cómoda, es segura, pero una desventaja, algunos fármacos también irritan el estómago, por ejemplo, como puede ser la prednisona, por dar un ejemplo. Eh, Absorción irregular del vómito, tienen efecto de primer paso, ¿cierto? Esto también lo decíamos acá como desventaja dentro de los comprimidos sublinguales. Se agrega, que no estaba en el otro Power, que pueden tener un sabor desagradable. A veces son un poco amargas algunas, por ejemplo. Y dentro de la vía rectal, ¿cierto? Que ahí hablamos de los supositorios. Una de las ventajas es que es un fármaco que en ciertas condiciones puede usarse en pediatría, ¿cierto? O cuando tenemos pacientes con alteración de conciencia, pacientes que pueden estar desorientados, por ejemplo, o que nosotros tenemos dudas sobre si efectivamente pueden tragar bien o seguir indicaciones, ¿cierto? Se pueden administrar vía rectal. Otra ventaja es que pueden tener tanto efecto local como sistémico. Y entonces, yo les tengo aquí dos ejemplos para hacer esto un poquito más dinámico y para que repasen. Pero antes de eso, quiero nuevamente preguntarles si tienen alguna duda, si hay algo que les gustaría que les explique de nuevo, para que les quede más claro. ¿Por qué están tan silenciosas hoy día, chicas? ¿Están muy cansadas? Todo pesado la semana, nada. No, o sea, yo al menos sí estoy entendiendo bien. Ya, ya, ay, qué bueno que sí, estuvo pesada la semana. Pero ya, qué bueno que está entendiendo bien. A ver, no, no, no veo con el micrófono. Ya. Entonces, yo no sé si están conectadas o no a la clase porque las veo súper poco participativas hoy. Pero aquí les voy a enviar a través del chat. ¿Y Sí, profe. ¿A quién me habla? Ida. No, no, Ida está con Mirtela. Tela. No sé por qué hoy día no se me activa aquí para ver quién me está hablando. Ya, están cansados y bien. Ah, No, ¿no? bueno, sí, fue una semana bastante pesada, pero estoy entendiendo. ¿Ya está entendiendo A bien? pesar de que se me estaba cayendo, sí, pero estoy entendiendo. Ya, maravilloso. Miren, les voy a enviar por el chat estos dos links. Les voy a enviar primero uno. Este es el típico juego de sopa de letras. Ya, entonces, esperen. Ay, se los voy a copiar el link, se los voy a enviar por el chat. Y ahí ustedes pueden entrar y se van a encontrar con lo siguiente. Ya, se van a encontrar con esta pantalla y ustedes ponen iniciar. Tienen 5 minutos. Acá van a ver que hay unas imágenes que representan, hay 5 imágenes. Cada una representa una de las etapas de la farmacocinética.
Profe, no Entonces, me sale el link. ¿no le sale en el chat? ¿No le aparece? Me sale. A No ver, nos sale. déjenme, se lo voy a enviar de nuevo. No, no. Pero maximicen el chat, porque yo recién lo tenía en pequeño y no lo veía. Y después subí un poco y les aparece. Se los voy a mandar de nuevo. Ah, no sé por qué se lo estoy mandando a Daniela. Esperen. Esperen, del grupo de la reunión. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Ahora sí les aparece, chicos. Sí, profe. Ya. Entonces van a ver acá 5 imágenes. Cada una representa una de las etapas del ADME. Y que estas imágenes son pistas. Entonces acá tienen que buscar el nombre de cada etapa y después unirla con cada imagen. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar. A ver, esto no ven. Ya, por ejemplo aquí encontré metabolismo. Dicen, ah, a ver, metabolismo. En los riñones no, en el intestino no, en el hígado. Y lo uno. Ya, y me cuentan cómo les va. Tienen 5 minutos de tiempo. Sí, lo que hay que hacer es una sopa de letras. Ahí tienen 5 imágenes, cada una es de una etapa de la farmacocinética. Tienen que unir la palabra de la etapa con la pista, como en el fondo la imagen relacionada, hasta que encuentren las pistas. Y después le van a poner ir a resultados o algo así. Que no me acuerdo cómo es la palabra esa. Te voy a. No, no tengo cómo verlo acá. Ya cuando ustedes terminen, le ponen su tabla de resultados, parece que. Y vamos a ver a quién les fue mejor. Me falta una. Hoy estoy ciega, no la veo. Profe, no sé cómo hacer eso. Es una sopa Porque de letras. no, pero me da explicación, Ya, hay me da una 5 imágenes. explicación ahí de cómo hacer. Pero porque tengo el link en celular Ya, y hay cinco, no me da, no le resulta. Hay 5 imágenes. no, Y ¿ah? cada imagen corresponde a una etapa de la farmacocinética. Entonces tienen que unir la imagen con el nombre de la etapa, que la tienen que buscar aquí en la sopa de letras. Mm, Y después poner tabla de espera, resultados o déjame justo una intentar página. otra vez. Ya. Ay, yo creo que no la veo. Ya, cuando terminen, tienen que poner tabla de clasificación. Ocupo el segundo lugar. A ver. Ah, pero esta es de la clase pasada. O sea, todavía ninguna de ustedes ha terminado.
Ya, ¿cómo les fue? ¿Alguno de ustedes terminó? No, veo a mis estudiantes del grupo pasado, todavía no las veo. No sé. A ver, cuéntenme quién puedo terminar. Ya, a ver, vamos a preguntar cómo les fue. Ah, mi teléfono desapareció. ¿Qué más me estaba preguntando por el chat? Denise, no sé si le resultó. Ahí está Mirce. Priscila, ya, a ver, ¿quién me cuenta cómo les fue? Hoy por Dios, chicas, que están silenciosas hoy día. Voy a terminar haciendo los juegos sola hoy día. Sí, no me aparece ninguna de ustedes. A ver, alguien más lo dice. No alcanza. Dice Daniela, ya. Tranquila, después lo puede hacer para practicar. Ah, por eso, como yo Daniela, después. Yo lo voy a hacer ahora. Ya, pero tranquila, porque les voy a, mientras ustedes lo hacen, les voy a mostrar acá, se los voy a dejar enviado, otra actividad que les va a servir para repasar. eh, acá, que se las voy a dejar igual enviado por el chat, pero va a estar en el PowerPoint de apoyo que yo les subo así, ¿ya? Y que esta es otra actividad que es como más dinámica, al igual que esta que vimos recién, y que es para eh, practicar los conceptos de las distintas vías de administración y su relación con el lab. ¿Ya? Entonces, se los voy a mostrar acá. Aquí ustedes tienen una serie de conceptos, vía enteral. Bueno, ahí está la vía endovenosa, que nos adelantamos un poco, vía rectal, parenteral, oral y sublime. Entonces, aquí tienen algunas descripciones y ustedes tienen que unir a cuál vía corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí el último concepto dice, la administración por esta vía puede ser incómoda, pero útil en caso de vómito. Y acá ustedes tienen que buscar a cuál corresponde. Si esta definición corresponde a vía enteral, endovenosa, rectal, parenteral, oral, sublingual. Ya, a ver, ¿a quién se le ocurre esta que les acabo de mencionar? Que la administración por esta vía puede ser incómoda, pero útil en caso de vómito. La sublingual. No, porque si hay vómitos por la sublingual, tampoco. Un mensaje nuevo aquí, rectálida, bien, Arreta. ya. Administración de fármacos por vía, bien, Daniela, también rectal. Vamos de abajo para arriba. Administración de fármacos por vía diferente a la gastroenteral. ¿Cuál será de estos conceptos que ven acá? Administración de fármacos por vía diferente a la gastroenteral. ¿Cuál se les ocurre? Entonces, vía parenteral. Ya, en esta vía no existe etapa de liberación y la biodisponibilidad es total. Que eso de que no existe etapa de liberación lo vimos en clase.
lo mencioné. No está escrito en el Power, pero lo mencioné. ¿Alguien tiene un ejemplo? Sí. ¿Alguien lo mencionó? Cuando yo les dije que compartieran ejemplos. ¿Cuál se les ocurre que puede ser? Pueden decirme por el chat, que lo estoy leyendo, o por el micrófono. Ya, pues chicas, si yo me lo sé de memoria, para que ustedes practiquen. Ya, esta sería, voy a cerrar. Ya, en noveno. Administración de fármacos a través del sistema gastroenteral y enteral. En esta vía el fármaco no tiene primer paso hepático. Dijimos que era vía sublingual porque el fármaco se absorbe a través de los vasos sanguíneos de esa misma zona, por lo tanto no hay primer paso hepático. Y por último, en esta vía el fármaco puede inactivarse por primer paso hepático, que dijimos que era característico de la vía oral. Entonces, después ustedes lo pueden hacer para practicar. ¿Ya? Así que ahí se los dejo. Y con eso entonces estamos terminando la clase de hoy. Voy a tomar la foto aquí a los asistentes. Que tengo a Daniela, a Clara, no sé por qué la tengo dos veces. A Daniela, a Clara, a Ida, Janet, Catherine González, Priscila, tengo Rose y también, eso ahí me pongan presente, por favor. Y también, bueno, Mirtela que se ha estado desconectando porque está ahí con problemas de señal. La voy a volver a sacar porque ahí me aparece. Profe, usted no pasa la lista, ¿verdad? Que no dice presente No, la no, semana pasada. veo los participantes que están conectados en este momento y ¿Se además, puede verificar? dígame, ¿Se puede verificar la semana pasada, el viernes y el sábado? no están ¿Me registrados tienes porque me lo habilitaron ayer recién, porque no sé ¿Cómo? por qué no están registradas ni la asistencia ni del viernes ni del sábado pasado porque me los habilitaron recién ayer, porque no sé por qué no se podía pasar la asistencia y ayer recién me lo habilitaron. Así que ahora cuando pase la asistencia de hoy, cuando lo registre, ahí voy a aprovechar de registrar la de la semana pasada. Ah, entonces la coloca entonces la semana, pues yo no he faltado ninguna, a nada, Ya, pero no sí. me acuerdo si usted estuvo presente o no. No, Ok. es que recuerde que como la vez pasada yo les dije, pónganme presente en el chat y además yo le tomo una foto a los que Coloqué, están conectados ahora. yo no lo conecté y la semana pasada yo tenía problemas de, no Sí, estaba con wifi y cada ratico se me iba y me venía, me entraba y me salía. ya. Quiero No, verificar pero la cuando tengo. pueda, por favor. Sí, espéreme, es que yo acá los tengo anotados. Ya, sí, la tengo anotada el viernes y el sábado, así que no hay problema. Ok, Ya, perfecto. Bueno, ya gracias. chicas. Entonces mañana nos vemos de nuevo a las 10. Yo Espero que también quiero, alguien me perdón, profesora, que me interrumpa, yo también quiero que me verifique porque igual no todos tenemos la suerte de tener buena sí, señal. la tengo el Yo viernes y el vivo No, y sábado. en sí, campo, entonces a veces no alcanzo a decir sí, estoy aquí cuando usted pasa lista porque los otros profesores nos pasaban lista. No hay problema, Entonces nosotros por último colocábamos, entonces no, a es que veces por usted eso ya yo les pasó digo, lista y ya nosotros la asistencia siempre va a ser sí, es pasada que al se final de la falla. clase. Sí, le falla, o sea, que se cae la conexión, entonces cualquiera piensa que no estamos, que no Así, estoy más. si ustedes en el Por lo chat menos me ponen hoy he tenido presente, mucho ahí yo problema lo puedo aquí. leer. Sí, Entonces cuando estén conectados, sí, ustedes me ponen presente y ahí yo lo puedo leer. lo fome ya. es que a veces se nos cae a ratito y después, Uy, eh, sí, claro, a lo mejor a usted le aparecemos desconectados, pero entre que nos conectamos de nuevo, a lo mejor usted justamente no lo encuentra. Es Al que menos yo justamente hablo por por mí eso no y a lo paso mejor lista oral. Justamente por eso no paso lista oral, pasa, porque a veces yo digo, las menciono y no me escuchan. Entonces después
resulta que habían, no sé, pues 10 y 6 me dijeron presentes. Entonces, por eso yo prefiero que me pongan que están presentes en el chat y además yo tomo una foto de la conexión. Porque me Ya. pasa muchas Ok, veces, perfecto. yo digo, no sé, pues, Daniela, Mirtela, y y nadie responde. Entonces prefiero que me dejen escrito. Ah, muy bien. Bueno, ¿Ya? profe. Ya chicas, Listo. entonces mañana nos vemos de Listo. nuevo, que estén muy bien y ahí nos conectamos a una nueva. ¿Ya? Buenas Ya, noches. profe, muchas gracias. Buenas noches. Chao, Gracias, chicas. buenas noches, hasta mañana, chicas. Buenas noches.